Perfecto. Muy bien, señor Grítalo. José Silva Vergara. Músico, profesor, pero músico fundamentalmente en esta instancia aquí donde vamos a conversar. Claro. Oye, no, comentar que estamos aquí en Café Gardenia, que es un lugar muy bonito en la ciudad de Temuco, eh, donde hacen sesiones de jazz fines de semana, así que recomendadísimo. Que lo hay Café Gardenia, Comedor Gardenia. Café, jazz y lunch. ¡Ting! Bueno, los dos estamos moviéndonos dentro del mundo de las redes sociales, de TikTok, de Instagram, cada uno por los propósitos propios y muy diferentes en ambos casos. Pero la idea, y lo primero es saber por qué Grítalo, por qué nace, por qué una revista impresa en un mundo digital, por qué una revista que yo puedo leer, que puedo ser es tangible. Sería más fácil en digital, podría llegar quizás más. ¿Pero por qué? Este afán de la lectura, de la escritura en formato físico. Mira, voy a ser bien franco en cómo se da el tema del formato. Al principio, por una cuestión de recursos, nosotros tomamos la decisión de que fuera efectivamente una revista 100% digital, que lo es, de hecho, está en formato digital. Entonces, digital y en físico. Digital e impreso. Digital, tú la puedes leer gratuitamente desde tu teléfono, incluso un formato muy cómodo, desde la página gritalo.cl, y puedes leer todos los volúmenes anteriores, ya vamos al volumen número 9. El asunto es que cuando sacamos la primera revista, uno de los lectores nos dice, oye, ¿y cómo puedo conseguir el ejemplar físico? Cuestión que yo no me había planteado porque tú sabes que elaborar ejemplares físicos, al menos aquí en la región de la Araucanía, es muy complejo porque es muy caro. Cada revista Grítalo, en una de las lugares donde imprimimos los libros de Un Lugar Maravilloso, o que hemos impreso algunos otros, como El Hechicero Guirito, por eso. Ahí cada revista vale 12.000 pesos. Entonces es un precio que es inaccesible para absolutamente nadie que vaya a comprar un facsímil de una revista de rock. Y que sigue la línea de lo caro que es leer en Chile. Por supuesto. O sea, comprar un libro es caro. Entonces es mucho más práctico leerlo digital. Pero buscando la solución, digamos, bajo la lógica de hazlo tú mismo, que es un poco la cultura que nos mueve en Grítalo Magazine. Yo, como soy encuadernado, no soy un experto, pero me he ido aprendiendo mucho con el tiempo. Y dije, bueno, voy a hacer ejemplares a pedido. Partimos con 2 o 3 que nos pedían y hoy día ya estamos entregando aproximadamente 30 ejemplares mensuales del volumen del mes y volúmenes anteriores. Y los encuadernamos nosotros en nuestro taller que está en la casa, a manito imprimimos, cortamos, pegamos, diagramamos y distribuimos. Y inevitablemente nos trajeron a colación lo que hablábamos hace un rato, el olor al libro. Esto que es tangible. Vamos a sacar este libro de mierda. Vamos a sacar este otro del Opus Dei que tenemos acá. Ese olor al libro, ese tocar el papel, eso que no se va a perder. Y fíjate que en el caso del rock underground, como es el caso que cubrimos nosotros como revista, es súper bacán pensar en que en 10 o 20 años más se puede caer el sitio web, se puede transformar el internet en otra cosa, pero esa revista impresa va a seguir estando ahí. Y tus nietos y tus bisnietos van a encontrar esa revista que hablaba de la banda que tenía su bisabuelo en el año 2025 y que grabó un disco que por razones de la industria nunca llegó al top mundial, pero tu bisabuelo grabó un disco y esa revista la hacemos nosotros. Pero acá entonces uno tiene que entender que además del ejercicio de hacer una revista impresa, hay otro ejercicio que tampoco ya se ve mucho, que es colocarle pasión a una tarea, porque esto es autogestión pura. Así es. Es lo como tú decías, encuadernar, diseñar, hacer todo el proceso. Y eso evidentemente que consume tiempo a la familia, tiempo de descanso, tiempo que podría estar haciendo otra cosa, pero hay pasión en esto, que también es un insumo que hoy en día se ve bien escaso, en el mundo de lo inmediato, de que todo tiene que estar ahora, de que no tengo tiempo de esperar.
hay un ciclo casi contracultural de hacer algo artesanal y algo que tiene un componente de afecto, porque no es solamente una cuestión de que yo puedo decir que hice una revista, porque eso lo hacen 1 o 2 ediciones, claro, pero usted ya llevan 9. Así, y eso quiere decir que aquí hay un esfuerzo que es consistente, hay una actitud detrás de esto. Y me gustaría que me hablara un poco de esa pasión, ¿qué te motiva? ¿Qué te lleva a invertir ese tiempo, a invertir ese espacio, a invertir esos recursos en algo que, si uno a lo mejor lo ve desde la perspectiva de hoy, quizás no monetarizas, no te sirve para vivir eventualmente, no te hace popular, pero hay un valor que subyace, que es mucho más poderoso, y de eso quiero saber cuál es ese valor. ¿Por qué? Mira, aquí tiene que ver, y así lo he planteado las pocas veces que se me ha preguntado con respecto a por qué Grítalo tiene este formato, por qué gratis, por qué no monetizáis, por qué no ganáis plata con él. Grítalo, Héctor, es un manifiesto de agradecimiento, es una vuelta de mano, es un pagar a los músicos locales. Mira, nosotros estamos en este momento tomándonos un café y estamos escuchando música de fondo. Nosotros estamos pagando por el café, que no es un café instantáneo, es un café que tiene un proceso, que tiene una cosecha, que tiene una molienda, que tiene un tiempo de preparación, que en el cafetín se toman el tiempo para que el agua esté a punto, para que este ambiente sea real. Y nosotros no estamos pagando por la música que estamos escuchando. Cuando nos subimos al auto y prendemos la radio, no estamos pagando por la radio de la música que estamos escuchando. Cuando pongo música de YouTube, no estoy pagando por la música. Y a nuestros artistas locales no monetizan con esa plataforma. Pero yo, sin embargo, consumo su música, la escucho, y yo me aburrí de escucharla gratis, porque nada es gratis hoy día. Entonces, mi forma de devolver a los músicos locales es entregarles una revista que no huele a fotocopia, es una revista que huele a revista. Y hay un tema también ahí que no deja de ser relevante, y es que hay suficientes bandas, hay cantidad y calidad de material como para ya llevar una novena, y que probablemente va a ser una décima primera, 12ª, es decir, el circuito que uno pudiese pensar de la música que tú practicas, de la música que tú cultivas, no son 2 o 3 bandas, no es así, es un numeroso y poderoso, aunque un poco subterráneo si se quiere, movimiento musical que está presente, que tiene vida, que tiene impulso, que tiene futuro, y eso es lo que ustedes también en el tiempo relevan. Claro. Piensa que el movimiento de la música subterránea, de la música underground, lleva muchos años. Y tú vas a un concierto, vas a una tocata y te encuentras con una banda que no conocías. Y puede ser una banda que a tu criterio es maravillosa. ¿Cachai? Tú dices, oye, estos cabros suenan bacán. Y a la tocata que viene ya no están. Tuviste la posibilidad de escucharlos la única vez que tocaron en vivo. Esa es la riqueza que tiene este tipo de música, que son piezas únicas. Si son buenas, si son malas, si te gusta cómo suenan, si son técnicas o no, eso queda a juicio de quien la escucha. Nosotros como revista no somos críticos de música, estamos muy lejos de poder serlo. Para gustos, como dicen por ahí, colores. Entonces no es que la banda sea buena o sea mala, es una banda que se juntó, que hizo sinergia y lograron sacar un producto adelante. Se presentaron en vivo. Entonces, imagina todo lo que cuesta llegar a eso. Llegar a que parte por aprender a tocar un instrumento, comprarte ese instrumento o conseguírtelo. Nosotros en los 90 le arrendábamos la batería a Celaya para poder hacer eventos. ¿Cachai? Hoy día los cabros tienen más acceso a ese tipo de cosas, pero aún así hay músicos que no tienen acceso, que se consiguen los instrumentos. Tú los veis tocando en vivo 30 minutos, 40 minutos. Decís, oye, ahora suena un cañón, pero no pudieron seguir tocando. Pero ahí también hay un elemento que ya lo conversamos, y que hace el hilo conductor probablemente de todo este movimiento de las revistas, de las bandas, que tiene que ver con la pasión que se le coloca al tema. Porque en el fondo, como tú dices, y en los 90 y probablemente en los tempranos 2000 era mucho más complejo, porque todo el mundo está expuesto a la crítica. Porque el que no hace nada, lo más fácil que tiene es burlarse o criticar que este se cree músico, que este piensa que no sé qué,
que este se cree estrella, cuando en definitiva el tema es que tú estás haciendo música por un afán que no tiene necesariamente que ver con satisfacer la respuesta del otro. Tú estás haciendo música porque, como lo dijiste, es un manifiesto. La revista es un manifiesto de agradecimiento. O sea, hay un bien superior que se está resguardando en esto y que no tiene que ver necesariamente con la popularidad, con marcar, con vender, sino que tiene que ver fundamentalmente con transmitir, con comunicar, con dar una señal, con dar un mensaje que es relevante para ustedes dar. Así es, o sea, eso que mencionas tú al principio de el que nada hace, en el fondo, tiene una posición súper cómoda para poder criticar, para poder cuestionar un montón de cosas. Es precisamente lo que a nosotros nos lleva a tratar de mantener nuestra identidad personal, nuestras individualidades en el anonimato. No ocultas, ¿cachai? No decir, oye, nadie sabe quién es este tipo. No, que cuando no hay necesidad de exponerse, no lo hacemos, ¿cachai? Porque Grítalo es como bien dices tú, un manifiesto, pero no es un manifiesto individual, es un manifiesto colectivo, ¿cachai? Entonces, ese ponerle esa energía, ponerle esa intención de comunicar, de llevar a otro formato la música que se está haciendo, para nosotros es fundamental, ¿cachai? Ese no buscar nada a cambio, porque ya lo tienes, ¿cachai? Tú estás pagando. Grítalo está pagando. Grítalo no está buscando posicionarse en el medio y te lo pueden comentar incluso personas que trabajan con nosotros en la fotografía. No es Grítalo y la fotografía de Saturna, o la fotografía de Captura Efímera, o la fotografía de que ardan todos, ¿cachai? Sino que es la fotografía, es el fotógrafo o la fotógrafa y la revista, ¿cachai? Viene una banda de Santiago, con donde venga, es la banda local y la banda que viene de afuera. Ayer lo comentábamos en la radio, decía, chuta, yo lo lamento, puede sonar hostil incluso. Viene una banda que tiene, no sé, 30 años de trayectoria y toca con una banda local que tiene 1 año de trayectoria. Yo voy a poner arriba de la revista la banda que tiene 1 año de trayectoria. Porque las bandas de afuera, como Santiago particularmente, tienen un montón de medios, pues. Tienen la Rockaxis, ¿cachai? Tienen Rock and Pop, tienen diversidad de medios. Acá en la región de la Araucanía y para el sur, lo que están moviendo esa escena son las radios, ¿cachai? Pero no hay medios escritos. Y eso, fíjate, es lo que a nosotros nos han agradecido mucho. Poder leer lo que otros escuchan. No, y además que tiene todo esto que ver con ir contra un sistema que te obliga o que te condiciona y que forma parte de, entiendo yo, uno de los grandes valores que tiene la revista, que es la libertad de crear, la libertad de decidir, porque eventualmente puede que en algún momento se produzca un reventón, la revista te pidan 50.000 ejemplares. Claro, no es el norte probablemente, pero puede que ocurra porque el producto es de buena calidad. Yo he tenido la oportunidad de verlo, he tenido la oportunidad de verlo, y probablemente en algún momento prontamente en mi canal de Héctor Soto de Instagram y TikTok voy a hacer una reseña sobre la revista en sí, porque lo conversábamos en una ocasión. La revista no tiene 2 páginas, no es un facsímil, no es un tríptico, es una revista que tiene una cantidad importante. Conversábamos también una vez respecto de una entrevista larguísima, cómo comprimirla, cómo sacarla, y tú tienes un respeto lo suficientemente importante hacia el entrevistado, hacia la persona que cubres, para íntegramente, independiente de que te salgan más o menos páginas, mantener la integridad del mensaje que te están transmitiendo, que es una cuestión que es totalmente contramercado, pero que en el fondo está basada en un valor y en un interés superior, que es el de la comunicación respecto de las bandas que están jugándosela, porque en el fondo hacer música es simultáneo, paralelo, con tener que ir a trabajar, con tener que ver a tu familia, con tener que disponer de tus propios recursos. O sea, en el fondo aquí hay un elemento de pasión, de jugártela, de atreverse, que es desde sí, en la comodidad, en la anomia en que nosotros nos movemos dentro de la sociedad en la que estamos, el hecho de decir, me voy a parar del sillón, voy a apagar la tele y voy a juntarme con mis amigos, vamos a ensayar, o voy a quedarme hasta cierta hora imprimiendo, voy a diagramar, voy a empastar. Ese es un hecho que necesariamente ya te saca, y no lo digo pensando que son una especie de superhéroes, pero sí son personas, tú y quienes también están involucrados en esto,
que decidieron dar un paso diferente y caminar en una dirección contraria, y que eso ya de por sí hace que la instancia sea súper valorable. Claro, o sea, en el fondo es navegar en la contracultura, es vivir la contracultura. Y en ese vivir la contracultura te encontráis con una serie de elementos que no son cómodos, que son complejos, que tienen que ver con lidiar con la cotidianidad, que tienen que ver con lidiar con fuentes laborales, ¿cachai? A nosotros, por ejemplo, nos pasa que no es que lidiemos con la fuente laboral, ¿cachai? Nosotros el tiempo es el que nos limita. Y eso que mencionabas tú de cómo respetar, que a mí me parece súper importante ese punto. Nos llegó, por ejemplo, en dos ocasiones, y me voy a referir a la última, con una banda acá que se llama Tripal. Tripal mandó de vuelta 11 carillas de la entrevista. Mandó 11 hojas de respuesta a la entrevista. Entonces tú puedes decir, oye, pero son 11 hojas, hermano, ¿cómo voy a... Con 11 hojas te hago una revista para ti solo? Y ahí entra en la cuota de la censura. O de la edición. O de la edición. En el fondo, tú podís... ¿Qué tiene un elemento ético? ¿Qué diferencia la edición de la censura? La intención. Si tú tenés la intención de editar para reducir volumen, o tenés la intención de editar para censurarse con cosas. ¿Cachai? Entonces, frente a esa subjetividad, ¿cuál fue la decisión que nosotros tomamos? Esta entrevista va completa. Oye, pero te vaya a mandar 11 hojas o 10 hojas de una sola banda. ¿Y qué? No tengo un editor arriba, ¿cachai? El editor somos nosotros, ¿cachai? ¿Quién me va a limitar finalmente de escribir o no escribir? Si esa persona, esa banda, ese colectivo se dio el tiempo de escribir 11 hojas de su biografía para una entrevista, es porque todo lo que allí hicieron es importante. Y yo, como medio de difusión, no soy quien para coartar ese proceso. Porque de lo contrario, nos transformamos en un medio como cualquier otro. Y ustedes tienen una línea, y una línea que tiene que ver con el respeto de quien te está entregando información que para él es importante, que no es cualquier cosa. Es decir, porque esas personas también tuvieron que sentarse a pensar qué es lo que iban a decir. Y probablemente ahí hay elementos también de formación, hay elementos de cómo se escribe, de cómo digo lo que quiero realmente decir, que también abren una oportunidad de poder también orientar, de poder guiar. Porque en el fondo la revista también tiene un fin educativo, quierase o no, el hecho de que tú generes texto escrito y que además ese texto escrito tenga demanda, porque no estamos hablando de que tu revista, por ejemplo, la revista que ustedes generan, sea un ejemplar casi testimonial, sino que el tiraje ha ido creciendo, ha ido aumentando, la demanda ha ido creciendo. Entonces, en el fondo, quiere decir que se está leyendo, está provocando interés, está siendo puesto en valor, que es un tema que tiene que ver totalmente con la voluntad y con la actitud que tienen ustedes también de no ceder, de no rendirse. Porque en el fondo, si uno quisiera colocarlo en términos más épicos, lo que ustedes están dando es una verdadera lucha. Hoy en día se habla de la batalla cultural y una batalla cultural totalmente de cartón y falsa, porque la verdadera batalla cultural es la puesta en valor de, como valga la redundancia, de valores. Claro. Y pasa mucho, fíjate, en el ámbito de la literatura, aquí yéndonos directamente al ejemplar físico, a lo que es escritura. Pasa mucho en el ámbito de la literatura de que este tipo de recursos se ningunean. Pero resulta que de hecho, nosotros lo podemos ver, de hecho, venimos directamente de un cartel literario y nos salimos de ahí, nos vinimos a Gardenia precisamente porque no nos gustó este espacio, no nos gustó este ambiente. No es agradable, no te invita a la lectura. Pero, disculpa, te vende una pesca que no es un espacio de creación cultural. Bueno, era el chiste casi. Si nosotros hubiésemos llegado con la casaca del Ministerio de Arte, la Cultura y el Desarrollo, nos dan una parrilla, pero como llegamos como dos personas que consumimos un café cada uno, y ya cuando tú empezaste a preguntar si podíamos instalar el trípode, ya sí, mira, es que, entonces, y es un lugar, no lo vamos a mencionar, porque hay que volver ahí probablemente a comprar el libro, ya con eso les digo todo, pero evidentemente que es un lugar en el cual tienen una postura, una publicidad
pero que contrasta completamente con lo que en definitiva termina pasando cuando tú vas a esos lugares, que no es el único en Temuco. Claro, no, y fíjate que incluso peor, porque ya podemos, mira, se la podemos dar porque es una tienda y tiene que vender, se la podemos dar. Pero, ¿qué pasa en los círculos de cultura? En los círculos de cultura te encontré con un montón de personas que hablan el difícil, ¿cachai? Que te hablan de la literatura porque se leyeron muchos libros de autores extraños, ¿cachai? Que hablan sobre la superioridad, cuestión, no sé, weón, de historia de la humanidad, y te hablan un lenguaje súper técnico y raro. Yo como lector, no me interesa ese tipo de gente, weón. No creo que Bukowski se haya sentido cómodo con ellos, ¿cachai? Y los locos te hablan de Bukowski con una papa en la boca. Entonces, este tipo de lectura se instala en una población que no va a esos lugares, porque le incomoda a la gente que habla en difícil. Esa facilidad que tienen para volver complejo lo simple es lo que a mucha gente los alejó de la lectura. Nosotros hacemos una revista y fíjate que sin la intención de generar un impacto a nivel de lectura, nuestra intención y nuestro foco tiene que ver con la difusión del rock local. Y hemos generado un impacto en la lectura. Nosotros hemos visto fotos de niños leyendo nuestra revista. Son efectos colaterales positivos, ¿cachai? De una cuestión que nosotros nunca medimos. Y respecto de lo que tú mismo dices, yo cuando inicié mis cuentas, y la cuenta en particular de lectura, una pregunta que me llegó, y te la transmito porque hice un video también respecto a lo mismo. ¿Qué opinaba yo de aquellas personas tontas que leían libros de autoayuda de Paulo Coelho? Y la verdad que yo lo que contesto siempre frente a eso es que ya leer de por sí es un acto placentero, como lo decía Borges. Si no te gusta leer, no lo hagas. Si un libro te aburre, déjalo, no lo sigas leyendo, porque la lectura es una forma de placer. Entonces, cuando la gente empieza a categorizar, lo mismo que tú dices, lectores inteligentes y lectores tontos, claro, lectores clase A, lectores clase B. O sea, yo no hablo de lo que no leo. O sea, si alguien lee a Dostoyevsky, qué bien. Pero en el fondo está este tema de generar esta distancia de quién es más, de este ego intelectual falso, vacío. Porque en el fondo, si alguien lee El Condorito, oye, está leyendo, con lo que cuesta hacer leer a las personas, con lo caro que es leer, y en definitiva, si alguien, ¿cuál sería la idea? Que hubiese una progresión. Ya leo El Condorito, a lo mejor después voy a leer un libro, voy a leer otra cosa. Pero si yo leo porque me divierte, porque me hace bien, porque hace que el tiempo pase mejor, en un mundo donde el tiempo de repente pasa tan lento y está sometido a tantas complejidades, un libro te rescata. Entonces cuando empiezan estos temas de que, oye, no, que tu revista es muy simple, que tu revista, no sé, que la letra, que no sé qué, que el espacio, ¿para qué? Mira, ahí fíjate, no nos ha tocado todavía enfrentarnos a una crítica de ese tipo. Pero sin embargo, al ser nosotros un producto de autoedición, tú no tenés que agendar una reunión con el editor de la revista para decírselo, ¿cachai? Tú se lo podés decir cuando el mismo editor de la revista te la va a dejar a la puerta de tu casa y te cobran las 5 lucas que pagáis en cualquier otro lugar por comprar la misma revista. Y ahí la respuesta es súper simple, ¿cachai? Nosotros diagramamos, nosotros hacemos la revista porque creemos que este es el formato que es adecuado, y si no te gusta, no la leas. A mí lo que me importa es que tú vayas a las tocatas, pagues la entrada, no te quedéis parado en la puerta esperando que te dejen entrar a la maleta, ¿cachai? Que pagues la entrada porque se entraba para las bandas locales. Eso es lo que a mí me interesa. Si no querés leer la revista, hermano, no la leas. O sea, hay que entender que junto con el propósito contracultural de la revista, aquí también tiene que ver con una profesionalización de todo este circuito. Claro. Porque lo que tú dices es muy común. Total, si me quedo parado al lado de la puerta, en algún momento el guardia me deja pasar. Con el perjuicio que eso provoca, porque no solamente es un perjuicio monetario, sino que tiene que ver con que hay una persona o un grupo de personas que compusieron una canción, que hicieron una melodía, que generaron una letra, que ensayaron, y eso también hay que ponerlo en valor, y es una falta de respeto cuando tú llegáis y dejáis pasar. Claro. Y eso es una apuesta muy nuestra, de en algún momento van a abrir la puerta, no te preocupes, en algún momento al guardia yo lo conozco, que nos va a dejar pasar, y eso, lo que ustedes tratan de hacer también, de cierta forma, es profesionalizar y poner en valor un tema, pues si son rockeros,
Claro. ¿Qué te preocupáis? Si no son ejecutivos de banco, no son profesionales, son rockeros, ¿no? Fíjate que hay un porcentaje que eso es súper importante tener en claro, porque todos alguna vez, los que puedan ver esta entrevista, todos alguna vez fuimos de ese grupo que entraba a la maleta, sobre todo en la adolescencia, ¿cachai? Eso es parte de la escena, es parte de la escena. Pero tú llegas a una edad, ¿cachai? Puta, bueno, después de los 30, cuando empecé a trabajar, empecé a tener cierto nivel adquisitivo, es innegable, ya sea en un empleado formal, bueno, en un emprendimiento, donde tú tienes la capacidad de poder pagar tu empleo. Un cabro que está en el liceo, bueno, de 15, 16, 17 años, no tiene plata para ir a una tocata. Pero sin embargo va igual y hace el aguante y deja las zapatillas en el slam, en el mocho. Son parte de la escena. Nosotros los que somos más viejos acogemos ese escena. Pero los que ya tienen un poder adquisitivo tienen que pagar ese trabajo. Eso es lo que nosotros buscamos. Entonces cuando alguien, y volviendo al punto donde partimos ahí, si hay una crítica a la estructura de la revista, a cómo se escribe, cómo se diagrama, cuál es el estilo de escritura, yo le puedo recibir bien, ¿cachai? Se puede hacer una modificación, pero si hay una crítica desde el yo no estoy haciendo nada, ¿cachai? Yo simplemente consumo esta cuestión y le tiro la foca, esa lógica de ese weón que está en el medio, ¿cachai? Que no asoma la cabeza para arriba, pero tampoco está tan abajo, entonces es invisible. Es una crítica que yo no recibo, derechamente, no la recibo. Pero que hay que tener templanza. Claro. O sea, requiere cierto temple, porque en definitiva es la crítica más fácil, es la más dañina, es la que te aleja más, es la que te desmotiva más, si es que tú no estás claro en el propósito. Claro. Es que si tú estás buscando popularidad, esas críticas te van a matar, claro, te van a liquidar. O la misma crítica de repente de gente que tú conoces. Oye, vi que estás haciendo video en Instagram, ¿y qué te crees? Claro. ¿Qué te has imaginado? ¿Y a dónde vaya a llegar con eso? ¿Y para qué? Si nadie te ve. Bueno, ¿qué sentido tiene? Claro, ¿qué sentido tiene? Si tú ves esto como un tema de popularidad, un tema de... Pero no, hay otras cosas detrás de la creación artística o de la creación cultural que yo creo que también la hemos ido perdiendo. O sea, esto es mucho más que una teleserie. Esto es mucho más que... Y tiene que ver también con la generación de un circuito alternativo a los grandes escenarios. O sea, sí, Chayanne es un tremendo cantante, a mucha gente le gusta, pero no es hacia allá donde entiendo yo que se debe ir, sino que se debe ir hacia atender la necesidad que existe, y que es diferente en el caso de las bandas pequeñas, las bandas emergentes, los grupos que se están consolidando, y también hay un elemento que tiene que ver con que no son solistas, son bandas. Y ahí hay choques de miradas, de ecos, de personalidades, y hay de todo, que ahí le pone un complemento al mismo proceso de la creación. Fíjate que hay un elemento súper importante que abordar, que tiene que ver con el mismo ejemplo que ponías tú, de como artistas que están súper bien posicionados, ¿cachai? Que están a un nivel de Chayanne, de Metallica, Mega, de ¿cachai? Me caí con Chayanne. No, pero está bien, si Chayanne lo quiere todo. Están acá arriba. Nosotros, ¿cachai? Como revista, no nos incomoda esa posición, porque son posiciones, viendo a las bandas como individualidades, son posiciones de cada banda, ¿cachai? Si tú como banda quieres llegar a esos escenarios, bacán, súper bien, ¿cachai? Si tú como banda quieres permanecer en el circuito underground, bien también, ¿cachai? Nosotros como medio no cuestionamos eso, ¿cachai? Si tú como banda no quieres que nosotros te mencionemos en la revista, bien también, ¿cachai? Pero lo que no se puede perder en el fondo, ¿cachai? Es que hay medios locales que estaban muy pasivos en términos de la elaboración de material para las bandas locales, ¿cachai? Radios locales en donde se toca música nacional porque es una ley. Radios locales en donde no suena ni un solo tema de bandas locales, de músicos locales. Y no estoy hablando solo del rock, estoy hablando de géneros en general. En la Araucanía se produce mucha música. Se hace música infantil, se hace música pop, se hace música romántica, se hace rock indie, se hace rock brutal, ¿cachai? Para muchos inaudible. Se hace jazz. ¿Dónde está la difusión de esa música? Pero tendrá que ver, porque mira,
Yo te doy un ejemplo que yo siempre lo converso con mi señora cuando viajamos, tenemos la oportunidad de visitar otras ciudades de la zona central. ¿Y por qué cito este ejemplo? Porque la zona central es 500 años de historia. Tiene una arquitectura que es diferente, tiene un acervo cultural histórico que es diferente, que es mucho más potente, mucho más consolidado. La Araucanía es una región joven, de un poco más de 100 años. Ajá. Tendrá que ver con eso, que nosotros aún ni siquiera hemos definido quiénes somos, porque si tú vas al centro de Temuco y ves los edificios, es una cuestión ecléctica que un arquitecto se le ocurrió. En cambio, en otros lugares tú tienes un estilo español señorial del siglo XVI, XVII que está consolidado. Y en la música entiendo yo que debe ocurrir algo más o menos similar. Yo creo que en la Araucanía me da la sensación a mí que ¿por qué no se apoya al artista local? Y no es el cliché de que apoya al artista nacional, sino porque derechamente yo creo que nosotros no sabemos quiénes somos. No hay un problema de identidad. Claro, porque si tú no conoces lo que hay, ¿cachai? Si no has tenido un espacio donde poder visibilizarlo, un espacio adecuado donde poder visibilizarlo, ¿cachai? No lo vaya a ver, no lo vaya a ver nunca. Mira, hay mucha gente, por ejemplo, que este local no lo conoce, que no conoce Café Local. Yo no lo conocía hasta hace un mes atrás. Llegué por una reunión con un agente de una productora, con Ariel, que tiene una columna dentro de la revista que Hablemos de Ruido. Me dijo, oye, juntémonos en un comedor café. Yo no tenía idea que existía este lugar. Y no tampoco tenía idea de que aquí venían jazzistas locales a hacer jazz los sábados, los viernes y los sábados. ¿Por qué no se sabía? ¿Por qué nosotros, que somos un medio que estamos dedicados a la música, no sabíamos que existía este café? ¿Por qué no sabía que existía la franquicia? Que es otro lugar donde se hace música también, y también es un café de especialidad, donde todo es artesanal, donde todo, nada es instantáneo. ¿Cachai? No se sabía. Se mueve en un circuito que es extremadamente pequeño, y son lugares donde tú puedes ir con una persona adulta mayor, donde tú puedes ir con un niño, y no es una tocata en donde hay se rebase de alcohol, drogas, sexo, descontrol, weón. No, hay mucha música local que no se distribuye, que no se conoce. ¿Cachai? Nosotros nos metimos en el rock underground porque para mí personalmente es mi escenario más cómodo, porque yo puedo hablar de rock, ¿cachai? Yo no soy una persona que pueda hablar de jazz, ¿cachai? No puedo hablar de hip hop, por ejemplo, porque son materias que yo no manejo. Pero fíjate que tú estás planteando algo que es súper interesante, porque en definitiva esa falta de difusión, yo lo digo como alguien yo de fuera, pudiese tender a pensarse que es elitismo, que son grupos cerrados, cuando en circunstancias lo que tú me estás planteando es que son espacios que están esperando ser visibilizados. Así es. Son bandas que están esperando una oportunidad de que alguien las conozca. Y no, porque siempre se tiende a pensar de que son, no, que es un grupo allá, que se juntan entre ellos, que son todos iguales, que conociéndose entre ellos la cuestión está bien. Pero no es así. No. Claro, de hecho, nosotros lo hemos conversado con el conductor de Ruta 5, la Ruta del Rock, que muchos del público asistente a las tocatas son las mismas bandas. Los amigos de las bandas, son muy pocas las bandas locales que llevan público, ¿cachai? A precios que son irrisorios, o sea, una entrada 2 lucas, entrada a alimentos no perecibles, ¿cachai? Lleva a cuestionarte qué tanto alcance tienen las redes sociales, qué tanta visibilidad tienen estas bandas en redes sociales. Tú ves, por ejemplo, bandas que tienen seguidores en Instagram, 100 seguidores, y revisas las reproducciones que tienen en Spotify, aquellos que tienen su trabajo en 5.000 reproducciones. No te si estamos hablando de números, o sea, los números son estadísticos, ¿cachai? ¿Por qué no? O sea, se está valorando más este producto en otros lugares que lo que se valora en el mismo espacio local. Lo que pasa es que no hay difusión. Es que tú estás planteando algo que es relevante, y es la sobredimensión, entiendo yo, que le estamos dando a la red social como la realidad. Claro. En circunstancias que tú pasas el dedo por el teléfono y eso te convierte en un consumidor, pero quedarte es otra cosa. Y es, la red social no te da un formato en donde tú vas cambiando de página. Y la revista sí lo hace. Claro. Entonces, en definitiva, nosotros estamos sobredimensionando. La red social es un medio a través del cual esta conversación va a salir, la van a escuchar más personas,
pero las redes sociales no somos ni tú ni yo. Claro. La red social es un medio digital, es un formato abstracto que nosotros lo hacemos vivo, depende de la intención que tengamos. Y la revista es también otro medio válido, legítimo y valioso, que en definitiva genera una alternativa al facilismo de colocar lo inmediato, colocar una contraseña y veo lo que quiero. Claro, y es en el fondo cómo te controla ese algoritmo, ¿cachai? De que te hace consumir lo que te asigna en el fondo. O sea, lo que tú crees que es lo que tú quieres Y ver. desde ahí construyes una realidad, ¿cachai? En cambio, con una revista que es impresa, ¿cachai? Que tú te la vas a encontrar en un café como Ardilla, que te lo vas a encontrar en la franquicia, que lo vas a encontrar en Espacio Furia, que lo vas a encontrar en Dreams on Vinyl, ¿cachai? Oye, ¿y esta revista? Eso rompe. Lo rompe, ¿cachai? Y es una decisión libre y voluntaria de tomar esa revista y leerla. Claro, y si te gustó, la podéis seguir leyendo en el formato digital. Si no la pudiste comprar por algún motivo, la seguís leyendo en el formato digital. Pero tú decides, ¿cachai? Tu algoritmo real, ese que tú frecuentas, al café al que vas, a la tienda de discos, esa realidad que tú construiste, no la que te construyeron en la red social, en la que la revista te acompaña en ese proceso. Pero qué buena analogía, porque en definitiva tu algoritmo propio es tu capital social, tu capital cultural, tus experiencias, tus emociones, tus afectos, tus sensaciones. Ajá. Es el algoritmo tuyo. Y la revista obedece a eso. Claro, eso que te comentaba antes, ¿no? El olor al libro. Cuando tú tomas la revista, la abres y la hueles, huele a revista, no huele a papel fotocopiado, no huele a teléfono. Puedes anotar, puedes subrayar. Una cuestión súper bonita que nos pasó en algún momento. Fuimos a entregar una revista, una tocata de un grupo de amigos que justo ese día tocaba una de las bandas y la otra banda no tocaba ese. Yo le entrego la revista a los cabros. Oye, aquí está la revista, muchas gracias, los agradecimientos. El cabro agarró la revista, metalero, ¿cachai? Estamos hablando de otros rudos, ¿cachai? Agarra la revista y raja a su amigo. Le dice, hermano, autografía esta weá, saliste en una revista. Eso, ¿cachai? Fue una cuestión tan bonita, tan emotiva, ¿cachai? Que son efectos colaterales que yo nunca dimensioné, ¿cachai? Que lo que tú mencionas es como cuando alguien salía en la tele hace 20 años atrás, juntaba a la familia porque, aunque sea en un segundo plano detrás de una micro, salía en la tele. Claro, y te daba un estatus. Claro. O sea, en definitiva, aparecer en algo que tú después vas a poder decir, mira, aquí lo tengo. No importa si viene alguien y te dice, oye, pero saliste, no sé, atrás en segundo, no importa, pero yo estoy ahí. Claro. Esto es algo que yo te puedo mostrar. Es algo que puedo heredar. Tú hablaste de la herencia que le puedo dejar posteriormente a mis hijos, a mis nietos, de que alguien te recuerde, que te recuerde por algo que se puede ver. Claro. El tema de lo físico, ¿cachai? Es súper importante. Yo recuerdo, me acuerdo con lo que dices porque Sullivan, una banda local, sacó su disco hace 2 semanas, grabaron con todo en producción. Y me fijé en su Instagram que sacaron ejemplares físicos del disco. Ejemplares físicos del disco a la vieja usanza. Grabaron el CD, hicieron la portada con tapitas transparentes a la vieja escuela. Y hoy día, y yo te lo puedo decir con conocimiento de causa, hay muchas bandas que no sacan ejemplares físicos, no por el rollo de la ecología y todo ese cuento, es porque quieren el disco impreso, que se vea bacán, en un packing que sea filete, ¿cachai? Yo lo valoro mucho, pero también está la alternativa de hacerlo como lo decíamos antes. Lo que pasa es que hay un tema de quiero todo, pero yo no coloco nada. O sea, quiero todo, pero con el mínimo esfuerzo. Quiero un mueble en mi casa, pero quiero que alguien lo haga, me lo vaya a armar y que me cobre lo más barato posible. Ojalá que no me cobre. Y ojalá no me cobre. O sea, me clavo a un amigo. Entonces, ahí, y por eso la revista, insisto yo en el valor del esfuerzo, de la constancia, la perseverancia, y que está con una actitud detrás, y la actitud es comunicar, difundir, y hay pasión. Porque en el fondo yo creo que la revista es un manifiesto de pasión, si tú me permites definirla en un concepto. Sí, porque en el fondo, mira, tienes la energía, ¿cierto? La pasión que mueve cada uno de esos proyectos.
de las bandas, digamos. Las bandas, los solistas, qué sé yo. Y por otro lado tienes la pasión que nos mueve a nosotros a hacer la revista. Y el esfuerzo que eso significa, ¿cachai? Porque hay momentos en donde la revista fluye. ¿Cachai? La edición, la escritura, la revisión, qué sé yo, fluye. Pero hay momentos en donde a nosotros la máquina nos pilla. El bloqueo. Y hay un bloqueo porque esto no es tan expedito ni tan fácil, ¿cachai? Son 54 páginas que tú escribís. Entonces, básicamente, nosotros llevamos 9 libros. Claro, ustedes van a poder hacer un compilado, ¿Cachai? ¿O no? y van a transformarlo. Entonces, todo eso, todo ese tiempo invertido, todo ese, ¿sabes qué día no me voy a ir a acostar porque tengo que terminar la revista? Y el tengo que tiene un peso. Es un condicionante. Hay un momento, es un quiero que, pero cuando se te pone puesta arriba, cuando ya no es tan fluido, cuando te ganó el cansancio, cuando llegaste hecho pedazo del trabajo, cuando te enfermaste, ya no es un quiero que, es un tengo que hacer. Pero no es un tengo vacío. No, pues, Porque hay personas esperando. ese es el punto, ¿sabes? Porque hay personas que están esperando la lectura. ¿Y sabes qué? Hay por lo menos, siempre hay personas esperando, porque hay por lo menos esas personas que tú entrevistaste para esa revista, que todos en ese momento sostienen figura, como diría Pablo de Roca, que están esperando la salida de la revista, están esperando una cuestión decente, están esperando una buena edición. A mí me duele en el alma, por ejemplo, cuando me equivoco me pasó, por ejemplo, con Arte Decibel, un programa de podcast que yo utilizo la portada como la plantilla, entonces voy modificando los textos y en la bajada de una de las... No modifiqué el texto. Me dice, oye, pero ¿sabes qué? La bajada del texto está mala. Porque en el fondo es un sabor amargo, un trago amargo que te tomáis como entrevistado que no tenéis por qué, ¿cachai? Pero yo me pongo en la posición de poco profesionalismo, poco prolijo, ¿cachai? Me puedo sentir hasta pasado a llevar, que no fue el caso, ¿cachai? Pero pudiera ser, porque yo trato de profesionalizarlo, ¿cachai? De que la cuestión salga, yo sé que nunca ser perfecto, pero lo más perfecto posible, ¿cachai? Pero también son procesos de aprendizaje. Claro. También son procesos de poner más atención, de que no me vuelva a ocurrir, y además tuviste una buena recepción de las personas que, entre comillas, sufrieron esta situación, Claro. pero que en definitiva se tomó bien, porque el ambiente que se genera es bueno. Claro, que es una cuestión que cuesta tanto. Con el volumen anterior, y yo me puse a redactar toda la bajada, ¿cachai? De la introducción al volumen, y con la banda Cryptic, como que es una banda de thrash metal. Y Cryptic no es de thrash metal, es de death metal, ¿cachai? Y tú puedes decir a la voz de un lector cualquiera que no ha escuchado de Cryptic, pasa inadvertido, pero me habla el vocalista y me dice, hermano, te equivocaste, pusiste que era thrash metal y nosotros somos una banda de death metal y es muy diferente un género del otro. ¿Cachai el nivel de cuidado, de precaución que hay que tener en la redacción? Pero yo rescato el diálogo. Claro. Porque una cosa es, hermano, mira, pasó esto, y otra cosa distinta es colocar el teléfono lejos, claro, porque le están puteando. Claro. Entonces hay cierta comunión, hay una comprensión de que en el fondo hay un esfuerzo común, hay un esfuerzo conjunto, que en el fondo esta gratitud de la que tú dices se retribuye, hay reciprocidad en el proceso. Claro, hasta el momento fíjate que ha sido esas situaciones han sido muy bien acogidas. Nos pasó con Barry también, por ejemplo, el volumen anterior. Para equivocarte. Claro. Entonces, nos pasó con el Barry, que como el proceso de encuadernación es manual, Barry de la Cantina del Diablo, en la entrevista de Tierra Oscura, yo hago el proceso de encuadernación, pongo la recta, corcheo, y esta hoja está vacía. Barry me llama, hermano, me dice, viene mal compaginar la revista. Esa revista me olvida. Porque tenés que cortar el borde, ¿cachai? Y te queda una revista más chica que no es. Ya, sí. Entonces ahora tengo que ir a retirar la revista de Barry, cambiarla por otra, ¿cachai? Y son volúmenes que a nosotros nos duelen porque la revista se paga sola, ¿cachai? La revista se vende a 5 y vale 5. ¿Cachai? La revista se vende a 4 es porque vale 4. No te deja margen. No hay un margen de utilidad, ¿cachai? Entonces tú, cuando te pegáis esos condoros, cuando es lo digital,
no pasa nada porque lo arregláis, ¿cachai? Corregí el texto, en último caso, bajáis la publicación de Instagram y subí otra, ¿cachai? Pero cuando se trata del volumen físico, No es tan fácil. no es tan fácil, ¿cachai? No es tan fácil porque... Y eso te desmotiva, te desmoraliza, y ya después decir, bueno, ya sí lo vamos. Y como te digo, ya vamos en el 9, salió el 11 de septiembre como a las 12:15 de la mañana, y apuntando ya casi a un año de este Grítalo Magazine, ¿cachai? Que aparece quincenal, una vez al mes. Una vez al mes. Una vez al mes. Fíjate que en algún momento al principio pensé en hacerlo quincenal cuando solo era digital. Cuando solo es digital se puede apostar a un volumen más chico, ¿cachai? Pero mensual quedó bien. Y casi te digo que se nos hace mucho en algún momento. El último volumen tiene 52 páginas. El anterior es el número 7, 56. Bueno, un libro bestseller en Chile hoy en día tiene 60 páginas. Sí. Entonces, estamos hablando de que hay un esfuerzo. Y con letra número 10 y 11. O sea, nos movemos en 10 y 11, ¿cachai? No hay así como un... Optimizando en 2 columnas, ¿cachai? En la fotografía hay una hoja que es para los eventos, en donde las fotografías están en collage, pocas fotos, para darle presencia al texto, y las fotos todas digitales después en Grítalo.cl, ¿cachai? Darle mucho énfasis a la escritura y a la lectura. Bueno, ya estamos casi cerrando. Señalar que esta experiencia, por lo menos para mí, es la primera en términos de hacer esto. Y yo quiero agradecer también a José, porque José, no solamente somos compañeros de trabajo, también somos amigos. Y pareja. Bueno, esa parte después la vamos a cortar, porque a mi señora no le gusta, a José tampoco. Bueno, pero sí, agradecerle la instancia, porque para hacer estas cosas como todo hay que atreverse. Claro. Porque nosotros esto cuando lo publiquemos, oye, pero y estos compadres que se creen, oye, pero se creen estrellas, los influencers, se creen influencers, claro, pero si en definitiva no se trata de eso, mal influencer, se trata de tener algo que decir y poderlo compartir, porque en este mundo diverso, siempre hablamos de la diversidad, claro, y la tomamos desde una perspectiva, pero en el mundo diverso siempre va a haber alguien que un mensaje positivo lo va a querer escuchar. Claro. Porque nosotros el esfuerzo también siempre está en la medida de generar, no vamos a pontificar, pero no descalificamos y no nos movemos dentro del ámbito de la crítica dura, porque en definitiva lo que nosotros queremos es construir. Y este espacio es un espacio de construcción, que es nuevo, que tú tienes más fogueo en esto que yo, pero que es un espacio nuevo, distinto, y que ojalá lo podamos repetir invitando más gente o haciendo una contrapregunta. Tenemos que diseñarlo, pero por lo menos nos decidimos a dar el primer paso y tenemos los medios, afortunadamente, también para poderlo hacer. Están los medios, o sea, mira, pienso hoy día, nosotros que crecimos en cierto modo la precariedad mediática, en donde pensar en una cámara era hablar de una handicam, ¿cachai? En el mejor de los casos, porque teníamos la VHS, la super VHS, que era una guay gigante, ¿cachai? Ahora lo tenemos en un teléfono, o sea, que él no genera contenido de valor, es porque no se atreve. Y yo quisiera dejar eso como mensaje. Nosotros cuando partimos con la revista, mucho tiempo, yo tocando instrumentos desde chico, teniendo algunos proyectos musicales, siempre desde la queja de hoy hay poca difusión a las bandas locales, no se conoce, hay tantas bandas buenas y nadie se hace cargo, sería bueno que... Y resulta que en un momento me quedo pensando, weón, ya tenés 40 años, hermano, ¿por qué no lo haces tú? ¿Qué te impide hacerlo? ¿Qué me impedía a mí en ese momento tomar la decisión de intentarlo por mí? Intentarlo teniendo los medios, ¿cachai? Teniendo la formación como programadora en informática, ¿cachai? Teniendo el oficio forzado a la encuadernación, ¿cachai? La edición, que ya venía editando libros de hace mucho rato, desde cuando estaba con mi hermano, éramos adolescentes, teníamos una editorial que se llamaba Contraletra y editamos libros de la línea anarquista, ¿cachai? Y los producíamos en una impresora que habíamos encontrado botada. Bueno, de política vamos a hablar igual, ¿eh? Pero no hoy día. Eso es inevitable. No podemos no hablar de política ni de religión.
Oye, con esa precariedad de una impresora que encontramos botada con mi hermano, creamos nuestra primera editorial cuando éramos niños. Se llamaba Contraletra. Y producíamos unos libros con unos papeles que habíamos rescatado por ahí, de papel continuo, amarillento. De papeles que tenía prepicado. Ese mismo. De hecho, todavía tengo un ejemplar y te lo voy a mostrar un día para que lo veas, porque es muy bonito. Remontar más de 20 años después y decir, oye, y ahora con todo el conocimiento y todo este terreno recorrido, ¿por qué no intentarlo? Es que hoy el que no lo hace es porque no le da, ¿no? Claro, no quiere. Porque no te dais el tiempo, porque priorizáis otras cosas, ¿cachai? Yo desde la precariedad, digamos, o desde algunas calamidades, ¿cachai? Que me ocurrieron, en donde lamentablemente, te digo, se liberó cierta cantidad de tiempo. Yo digo, ¿qué hago? En este tiempo liberado, me dedico a lamentar lo que perdí en ese tiempo, o lo transmuto y lo convierto en algo que valga la pena. Y ahí nace esto, ¿cachai? Después de un año de agonía, ¿cachai? Como individualidad, esto vamos a hacer con esto. Lo vamos a dedicar a darle una vuelta de tuerca y a dar una vuelta de mano. Bueno, es lo que conversábamos hace un rato atrás en el otro lugar. Cuando te ocurren catástrofes a nivel personal, si de ti no surge algo mejor, es porque te lo merecías. Claro, ¿cachai? Es porque era lo que... Porque de repente tú vas bien, ¿cachai? Cuando ya tocaste fondo en algún momento, repuntaste, y de repente te llegan, no tocáis fondo, pero te pega un palmerazo, que tú ya pensaste que ya habías estabilizado todo, que estáis viviendo tranquilo, que estáis viviendo feliz, que estáis haciendo una vida piola, y te pegan un palmerazo en la oreja que no veías, no cacháis dónde venía, puta, te queda como arte, y como ya tuviste en mal antes, te caché cómo viene la mano, y ya te conocí. Has vivido parado en el borde de la cornisa años. Tuviste ahí a puerta, entonces te queda transmutar nomás, pues, ¿cachai? Aunque suene hippie el concepto, pero es un concepto bien válido, y transformarlo, transformarlo en cuestiones reales, cuestiones concretas, en cuestiones con las que tú puedas generar estos espacios de conversación, donde podáis ser feliz. Si en el fondo esa búsqueda de la felicidad debe ser constante. Yo en algún momento de mi historia, y hasta aquí ya me voy a la personal, ya para cerrar, yo decidí que nunca más iba a estar triste, loco. Y puede ser una wea muy loca o muy gírica. Yo hay momentos de mi vida en donde estoy menos feliz, pero tomé la determinación de que nunca más iba a estar triste. Lo que es súper valorable, ¿por qué? Porque nosotros pertenecemos a una generación en donde la salud mental, el autocuidado, eran conceptos que se veían con... Entonces, hablar de felicidad, hablar de cuidarme, de tomar ciertas medidas, de quererme, claro, son temas con los que nosotros, no es el ambiente en el que nosotros nadamos, no, para nada, pero que hemos podido ir aprendiendo. La depresión, por ejemplo, era visto como una mariconada. O sea, en el fondo yo recuerdo siempre en los ámbitos en los que he trabajado, que un profe decía que estaba tomando un antidepresivo y dejémoslo solo a un ladito. Claro, o es débil, ¿cachai? ¿Cómo te va a ganar la débil? Entonces, ese tipo de cuestiones, nosotros crecimos en ese ecosistema, ¿cachai? Tan nocivo. Entonces yo creo que cuando uno ya tiene una cierta edad y lograste darte cuenta de eso, y tomaste la determinación de hacer cambios, llega un momento en que te das cuenta que esos cambios no fueron tan para afuera, que eran cambios que eran actitudinales, pues, que eran en el fondo como veíais ciertas cosas, pues. Y que en el fondo ahí hay una sinergia, hay un círculo virtuoso que hemos conversado todo este rato, sin decirlo, y que tiene que ver con cambios en la actitud, y los cambios en la actitud positivos generan cosas positivas, como la revista, como los sitios donde hablamos de literatura, como estas conversaciones, como la felicidad de la gente que comparte una conversación sin estar mirando el teléfono. En el fondo, esto tiene que ver con un ejercicio también de felicidad, un ejercicio de autosatisfacción en términos intelectuales, en términos de sensaciones, porque en definitiva necesitamos hablar, somos seres gregarios, necesitamos comunicarnos. Y en el fondo, en una sociedad que te está obligando permanentemente a estar solo,
a vértelas por las tuyas, a no comunicarte con el otro, a tratar de estar lo más lejos posible de otras personas, que se generen estas instancias por decisiones propias, por vinculación propia, es una cuestión que es súper valorable y que yo la verdad que la agradezco. Claro, y ahí, por ejemplo, para mí, en ese proceso de tomar esta determinación, mi esposa es fundamental porque No me dijiste que eras casado. ay, es fundamental porque fíjate que cuando pasó esto, digo que esta liberación de tiempo forzada, para los dos fue un golpe, pero profundo, ¿cachai? Duro. Y me vio que yo estaba mal. Me vio mal y ahí se quedó, ¿cachai? Haciendo el aguante, muchas veces soportando, tú que me conocías en ambiente laboral, tú, ¿cachai? Que yo no soy una persona muy liviana en algunos aspectos, o sea, yo puedo ser muy volátil en algunas cosas, pero en cuestiones que son complejas yo soy profundo, po, ¿cachai? Me detengo, me freno y no yo soy enemigo de preguntarle a una persona cómo está, si no tengo tiempo para escuchar cómo efectivamente está, yo prefiero preguntarle cualquier cosa, pero no es porque no me interese, es porque realmente me interesa. Por eso, si no tengo tiempo para escucharlo, o para escucharle, no le pregunto. Fíjate que es una diferencia semántica. Ayer le conversábamos con mi señora, y yo también soy casado. Marcela, te mando todo mi amor. La diferencia entre que algo me interese y que algo me importe, claro, porque cuando a ti te interesa, es algo externo a ti. Pero la palabra importe es un precio. Y cuando a ti algo te importa, es porque tú estás decidiendo colocar algo de ti, pagar un precio, claro, por esa conversación, por esa atención. Claro, hay muchas personas que muchas cosas les interesan, pero que te importe ya es hora. Claro. Y ahí es una decisión de uno. Claro. ¿De qué precio voy a pagar? Y el uso de la palabra, ¿cachai? El uso de la palabra real, concreta, efectiva, es fundamental. Es fundamental porque eso que tú decís tú, me interesa, me importa, para muchas personas es lo mismo, observar y mirar es lo mismo, ¿cachai? Olfatear y oler también, oír y escuchar. Y no son lo mismo, ¿cachai? Y otra cuestión que quiero destacar en la conversación que tuvimos, que tiene que ver con la literatura, que tiene que ver con los literatos, que todo lo que hablamos aquí, en esta reunión, son palabras nuestras, no son palabras de otros. No hablamos con el autor de la mano, que aquí vino según lo que dice tal persona. Esa cuestión es súper importante cuando hablamos de literatura, cuando hablamos de libros, cuando hablamos de este tipo de análisis. Hablar con lo que nosotros sabemos, con nuestro capital cultural, porque es válido. No digo que lo que está escrito no sea válido, pero esas personas que escribieron libros que hablan de distintos temas se escribieron con sus palabras. Y eso, lamentablemente, en la sociedad en la que vivimos ya no sabemos. Se habla con palabras de otros. Y se sobredimensiona lo que otros opinan. Se habla, por ejemplo, de decolonización cuando citamos autores europeos. Es una imbecilidad porque no tiene otro nombre, ¿cachai? Se habla de autocuidado cuando tú no te cuidáis. Se habla de música underground cuando nunca perteneciste al underground, nunca fuiste a una tocata, nunca entraste colado, nunca pagaste 2 lucas, ¿cachai? Pero muchas veces tira pinta. Claro, muchas veces vende. La pesca vende. Entonces, eso como mensaje nomás, dejar que hay que atreverse a hacer las cosas, no hay que vender la pomada, no hay que hablar de lo que no se sabe, y hay que aprender. Todos los días, loco, hay que aprender, hay que leer, hay que buscar, hay que leer a esos autores que están en un fanzine de Libraco Temuco. Leer ese fanzine, ¿cachai? ¿Qué dijo Juanito Pérez? Porque Juanito Pérez habló otra guata, no habló con autores de otro lado. Y muchas gracias, el Donet. Cerramos. Ahí se ven.